Si el gobierno tiene el objetivo de meter su ley a hacha y machete, ¿por qué la oposición ha decidido jugarle el juego al gobierno? ¿Son rivales políticos o enemigos íntimos? Nosotros estamos sin oposición. La verdadera oposición se hace desde los medios de comunicación. Pero yo nunca vi a Luis cuando era opositor haciendo oposición light y oposición constructiva. Era con todo, dándole caña. Con todo, menos miedo. El miedo es para la presa. Buenas tardes, bienvenidos a Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Es un placer conversar con todos los que están a través del canal 32, BTV 32, el canal del momento. Recuerde que todas las tardes estamos a través de 96.9 de la frecuencia modulada, Panorama FM, la emisora donde habla la gente, de 3 a 5 de la tarde en el Panorama de la tarde. Sintonícelo y disfrutará de un contenido adaptado a los tiempos y veraz. Miren, ayer, en medio de una gran cumbre de juristas que se estaba celebrando en la República Dominicana, donde incluso participó o estuvo en el acto de clausura el rey de España, Felipe VI. Estuvo el presidente de la República, estuvieron las autoridades centrales y estuvo también el doctor Leonel Fernández. En medio de la ponencia de uno de los principales actores de esa actividad, él pide que se pongan de pie el presidente Abinader y el expresidente Leonel Fernández, y en medio de ese pedido ellos se ponen de pie, caminan uno de un extremo y el otro del otro extremo, y se dan un abrazo y se levantan la mano. Mírenlo ahí el video. Ayer eso recorrió el país y el mundo por una razón fundamental. Los políticos han vendido la idea de que se viven matando y el pueblo casi siempre lo utilizan de instrumento o lo cogen de tonto útil o de pendejo, como digo yo. Leonel Fernández hace algunos días fue invitado por el presidente Abinader a conversar acerca del tema migratorio, acerca del tema haitiano. Y el doctor Fernández puso sus condiciones, dijo que no iría a una actividad en Palacio Nacional, que en caso de que se hiciese un debate, él iría al Consejo Económico y Social, al CES, que deberían ser invitados otras personas como empresarios, religiosos, comunitarios, líderes de la sociedad civil, entre otras cosas. Ahora bien, yo tengo otra lectura de ese episodio, de ese momento. Vamos a volver a verlo. Miren, hace pocas semanas, tanto la oposición como el gobierno daban sus declaraciones sobre lo que era la nueva Cámara de Cuentas. Yo recuerdo que después de que el gobierno había decidido elegir la nueva Cámara de Cuentas encabezada por la señora Emma Polanco, los representantes de la oposición, los senadores Omar Fernández, hijo de Leonel, y Eduardo Espíritu Santo, senador de La Romana, salieron diciendo que el gobierno había puesto la Cámara de Cuentas que le daba su gana. Pero resulta que se filtró que ellos sí estaban de acuerdo en que la señora Emma Polanco fuese la presidenta. Gobierno y oposición. A mí me molestó mucho porque yo decía que la oposición juega un papel hipócrita. Por un lado quiere decir que esté en desacuerdo con cierta cosa y por otro lado va y se pone de acuerdo a oscuras por el gobierno o por abajo sobre las cosas que sí y que no. Y en ese momento, cuando yo vi al señor Omar Fernández pronunciarse de que el gobierno había impuesto su Cámara de Cuentas, yo dije que la oposición de República Dominicana eran unos charlatanes porque le habían hecho el juego al gobierno en la colocación de esa Cámara de Cuentas. Porque si tú ves desde el principio
que te están jugando con cartas marcadas, como uno dice, porque tú sigues en ese juego. Nadie te obliga. Desde el principio debiste pararte si viste que el escenario no era el correcto y retirarte. Ya antes había pasado en una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, donde el ex senador de la provincia Hermanas Mirabal, Bautas Rojas, se paró enojado y dijo que él se iba de esa reunión porque el presidente quería imponer su tribunal constitucional, su vaina, su juez de la Suprema. Y después salió que era que ellos estaban pidiendo que uno de ellos, llamado Nanfi Rodríguez, que anda por ahí escribiendo precisamente la ley para joder a los medios de comunicación, que ellos andaban tratando de empujar a ese como miembro del Tribunal Constitucional y que como no lo pusieron, salió enojado el Bauta. Bueno, ayer, a propósito de la ley que trata de callar a los medios de comunicación, la ley Mordaza, ayer se conforma en el Senado la comisión que va a conocer esa ley. Ustedes saben qué me llama la atención a mí. El gobierno metió como 10 senadores de ellos, pero en esa comisión hay 2 senadores de la oposición. Omar Fernández y Félix Bautista. Y yo de nuevo vuelvo y digo, si el gobierno tiene el objetivo de meter su ley a hacha y machete, ¿por qué la oposición ha decidido jugarle el juego al gobierno? Y yo me pregunto, ¿es gratis eso? ¿Es inocente eso? Y yo les respondo, no. Ni es gratis ni es inocente. Por eso es que el video de ayer, donde el doctor Fernández y el presidente Abinader se levantan la mano, que ayer en el Panorama de la Tarde hubo un debate, si fue Luis o si fue Leonel que levantó la mano, pero eso abre una brecha de dudas sobre la gente, diciendo, como leí yo en algún artículo alguna vez, ¿son rivales políticos o enemigos íntimos? De hecho, el señor que estaba hablando ahí en la clausura, en el cierre de ese congreso, dijo que él había estado al lado de Abinader, que Abinader le escribía a Leonel, y al lado de Leonel, que Leonel le escribía a Abinader. Entonces tienen que definirse cuál es el rol real, si son oposición o no. Por eso yo he dicho que el pueblo muchas veces parece estar solo. Nosotros estamos sin oposición. Porque aquí todo el mundo está jalando a sus intereses personales. Señores, la verdadera oposición se hace desde los medios de comunicación, donde algunos que no tenemos compromiso político decimos lo que pensamos y hablamos de las cosas que se deben hablar. Mientras tanto, los políticos de oposición, como el hijo del doctor Fernández, Omar, andan diciendo que ellos van a hacer oposición light, que ellos van a hacer oposición constructiva. ¿Cómo? Pero yo nunca vi a Luis cuando era opositor haciendo oposición light y oposición constructiva. Era con todo, dándole caña. Entonces ahora parecería que ellos lo que están en juego de muñecas. Mientras se habla de un proyecto de ley que pretende callar a los medios de comunicación, la oposición anda haciendo oposición light. Mientras los medios de comunicación serios hemos decidido marchar, ponernos los pantalones y decir que eso no se puede, la oposición política dominicana quiere jugar un juego, miren, timorato. Ni soy caliente ni soy frío, espérate, yo no sé. Ayer en la tarde nosotros entrevistábamos al ex vicepresidente de CDE, Rubén Bichara. Y ante la pregunta del nombramiento del esposo de la señora Yulisa Cruz, directora ejecutiva del Indotel, un argentino que es el administrador de DESUR, pero también cobra en Punta Catalina. Ante la pregunta de si él no entendía que eso era una aberración, el tipo hizo así, mire, no, porque yo no puedo decir, porque yo no sé.
Los medios hemos hecho la denuncia responsablemente, pero ese que conoce el sistema eléctrico y que es un político y que es de la oposición, ¿saben qué hace? Le huye al tema. Entonces, uno no es tan tonto. La oposición está tocando aquí, lamentablemente en República Dominicana, la música del que paga. Yo he dicho que lo que pasó en el proceso electoral pasado, con miembros de la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, negociando con el gobierno, es vergonzoso. Muchos que el día de las elecciones, domingo, tú te lo encontrabas en un establecimiento que hay en la avenida López de Vega, en medio de las elecciones y los días previos, bebiendo romo y fumando puro. O sea, ¿a qué hora organizaron las estrategias? Miren, porque usted en una campaña nacional, usted está en eso permanentemente. Esos tigres se la pasaban bebiendo romo y fumando puro. El director de campaña, el director de propaganda no estaban en esa vaina. ¿Por qué? Porque tenían un negocio. Y en el caso del PLD, Víctor Suárez, que era miembro del comité político del PLD y renunció, hoy es embajador en la Santa Sede, dijo en alguna ocasión que Danilo y el grupo de Danilo había negociado impunidad para que el gobierno se quedara. O sea, no me metan preso, déjenme mi dinero, pero yo hago que ustedes se queden en el gobierno. Por eso es que usted ve que antes de que el gobierno o de que la Junta Central Electoral declarara que Luis había ganado en el primer boletín, salieron primero Abel Martínez a decir que sí, que Luis ganó, y después Leonel Fernández, sin haber contado un solo voto. Y decía Juan Bosch, citando a Martí, y Martí citando al apóstol Pablo, que en política las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. Por eso, lejos de coger al pueblo de pendejo, yo reafirmo y digo que la verdadera oposición es en los medios de comunicación. Por eso nos quieren callar. Vamos a la pausa y luego Actualidad Meridiana. Con todo, menos miedo.